viernes 28 de noviembre, cuando son exactamente las 7:06, comenzamos nuestro ya 10º programa de Red Huecha. La Unión de Jóvenes Comunistas tiene que definirse por una sola palabra: vanguardia. Por otro lado, la burguesía jamás cederá el poder sin combatir y sin verse obligada por la acción revolucionaria de las masas. Por eso, el problema principal de una estrategia socialista es crear las condiciones objetivas y subjetivas que hagan posible la acción revolucionaria de las masas, sin la cual no es posible que la burguesía pueda ser combatida y vencida. Los grandes revolucionarios de la historia, la característica fundamental fue que hicieron pensar. La revolución la hicieron las gentes, las masas, los colectivos, pero el valor de ellos es el pensamiento que pusieron en marcha, es el concepto de la movilización en torno a lo concreto y con las alianzas de todo el pueblo. Hola y bienvenidos todos al 10º programa del colectivo de las Juventudes Comunistas en la comarca de Borja y Tarazona. En este 10º programa vamos a hablar sobre educación y más en concreto sobre la huelga educativa y el 20N, qué conclusiones nos trajo y todo. Para ello vamos a contar con unos alumnos del IES Juan de Lanuza que el 20N se manifestaron. Se estrenarán también nuestras compañeras de Feminismo Unizar en Zaragoza, las cuales ya cuentan con su propia sección en Red Huecha y nos deleitarán con su diccionario de feminista y nos describirán qué es feminismo. En la parte cultural contaremos con un DJ mundialmente conocido aquí en la comarca de Borja, como es DJ Urchaga. Un DJ que ya colgó sus platos, pero que los ha vuelto a retomar para volver a los estudios de Red Huecha y contarnos un poco cómo fue su carrera y cómo terminó. Bueno, y hasta ahí hay que dar una noticia de última hora, y es que nuestros compañeros Carlos y David no podrán acompañarnos en el programa de hoy,
porque están en Tudela, en estos momentos, justo a las 7, ha empezado una charla sobre Palestina. Como sabréis, ellos estuvieron de brigadistas allí y bueno, han ido allí a dar una charla, la cual repetirán y darán también mañana en Tarazona a las 5:30 en el instituto de allí. Como no teníamos presentador, hemos buscado uno del montón y tenemos a Jonathan Lázaro, el cual ya es su tercer programa con nosotros en Red Huecha. Estuvo en el programa de educación y el que tuvimos sobre la abdicación de Juan Carlos. Y vamos a dar paso ya a la mesa y nos presentará a los invitados. Hola, Jonathan. Buenas tardes, Alberto. Gracias por tu presentación. A todos nuestros radio oyentes también darles las buenas tardes y esperamos que le guste este nuevo programa. Damos la bienvenida a nuestros invitados. Alejandro. Hola, buenas. Javier. Buenas tardes. Saúl. Buenas tardes. Y Adrián. Buenas tardes. Todos ellos son alumnos del centro IES Juan de Lanuza, centro en el que se imparte las enseñanzas de ESO y bachillerato, y los cuales nos van a explicar su experiencia sobre la huelga del 20N y sobre todo especificando la que hubo en Borja y en ese instituto. Vamos a empezar por diciendo qué sintieron, qué pensaron, cómo actuaron en esa huelga. Pues bueno, la idea base fue que cuando al enterarme de que el gobierno de Mariano Rajoy, protagonizado por el ministro José Ignacio Wert, iba a implantar esta reforma, pues instintivamente pues reuní a los delegados y por sentimiento de que nos arrebataban los derechos, digamos, pues nos programamos, nos reformamos todos y decidimos pues manifestarnos en contra de la reforma de José Ignacio Wert. ¿Y tu opinión, Saúl, cuál fue? Para mí, mi opinión fue que necesitábamos manifestarnos para intentar concienciar a toda la gente que nos estaba viendo e intentar que nos apoyaran en la huelga para luchar contra esta reforma estudiantil. ¿La tuya, Javier, cuál fue? Bueno, pues mi opinión sobre todo básicamente es como la de Saúl, más que nada es hacernos ver, que evitar que la gente diga esto no va conmigo porque realmente indirecta o indirectamente tiene algo que ver con ellos y que nos afecta directamente a nosotros y que es necesario luchar contra estas injusticias que se van a implantar con la nueva ley. ¿La tuya, Alejandro? Bueno, pues al escuchar y ver que se tomaban este tipo de reformas, llegamos a la decisión de que teníamos que realizar una huelga también en nuestro instituto. Porque lo más normal cuando ha habido huelga ha sido el que ha habido pocos participantes y dijimos y pensamos que teníamos que llevar a cabo algo más grande en nuestro instituto. Sí, también he de agradecer, por cierto, el apoyo del profesorado, en primer lugar, y la participación de los... Muy bien, se han sacado en estas primeras conclusiones, opiniones, dos aspectos que me gustaría que informarais sobre ellos o que acentuarais, sobre todo la reforma estudiantil. ¿Me puedes explicar, Adrián, un poco cuáles son esos fallos, esas lacras que crees que tiene la reforma estudiantil que presenta el ministro de Educación? Pues en primer lugar, y como estudiante de curso de bachillerato, yo veo que la eliminación de la selectividad actual pues es una reforma bastante negativa para la sociedad, y la implantación de la revalida, que sinceramente pues veo una mala opción, porque si los estudiantes que necesitan a esto también debemos implantarle y sumarle el aumento de las tasas a los estudiantes que quieran hacer una carrera. Por ejemplo, en un artículo que enviamos a un periódico lo poníamos el caso de grado de Ingeniería Informática, por ejemplo, que llegaba a costar incluso 4.500 euros, que el estudiante, por muy buenas notas que tenga, puede llegarse a pagar hoy en día con esa cantidad tan abrumadora de dinero. Bueno, también es el excesivo acumulamiento que han hecho en las aulas
Aquí en nuestro instituto, por ejemplo, estamos viviendo como nos estamos concentrando de 30 o 45 personas en un aula con un único profesor y claro, así es imposible dar las clases, así no es bueno ni para el profesorado ni para nosotros. Vamos. En mi caso, cuando yo fui a hacer la matrícula, elegí la optativa de informática y al ir a la primera clase vimos que estábamos en clase 40 y pico personas. Entonces, lo que conllevó a mí fue a eliminar esa optativa y tener que coger obligatoriamente otra asignatura. En mi caso, nos dijeron cuando llegamos el primer día de clase a matemáticas, estábamos alrededor de 34 personas en clase, y nos dijeron que debido a que en junio no llegamos a superar un determinado número de inscripciones a esa asignatura, solo nos podían asignar una clase para todos nosotros. Y la verdad es que es bastante difícil dar clase con 32, 33 personas las que estamos y prestar atención. La verdad es que yo, desde mi propio punto de vista, que he sido también estudiante de este instituto, ya hace 3 años que me fui de él, pero veo que sigue habiendo los mismos problemas que había cuando estaba yo. Claro. Y la verdad es que da un poco de lástima, porque nosotros en nuestro tiempo también hicimos una serie de reivindicaciones en una huelga estudiantil. Yo me siento un paralelismo claro con vosotros, pero sigo pensando que sigue habiendo las mismas lacras, los mismos fallos. Entonces, me gustaría preguntaros si creéis que uno de las medidas que ha tomado Wert en su nueva LOMCE es que al director se le atribuyen más poderes y al consejo de profesores se le resta. ¿Qué opinión nos merece ese cambio? Pues la verdad es que es lamentable bajo mi punto de vista, porque personalmente tenía la intención de presentarme al consejo escolar, que también se ha visto reducido en poder, entre comillas, digamos, y al enterarme de que básicamente el poder se le ha adjuntado al director, por muy bueno, por muy interesante que sea la opinión de los demás, el director toma la última palabra. Entonces, me parece bastante mal que al consejo escolar, que es una entidad que la verdad ayuda bastante, y lo subrayo, ayuda bastante a tomar muchas decisiones. Es lamentable, porque eso nos está llevando a tiempos atrás de los que ya hemos salido, que básicamente nos recuerdan a tiempos que negativamente nos afectaron a todos. Yo recuerdo que la primera vez que hice también una huelga, hace ya 3 años, tuve una clara oposición por parte del director de entonces de este instituto, no me acuerdo cómo se llama, pero tuve una fuerte oposición. Además, la delegada de la Diputación de Zaragoza, por esos días, tenía que venir a ver cómo se desarrollaba la actividad y se encontró con esto, se encontró con una huelga. Me gustaría saber, el director, ¿qué os ha dicho a la hora de decidir? A la hora que vosotros le decís, vamos a parar esto, vamos a dejar de dar clase y vamos a hacer una huelga estudiantil. Pues el monitor pensó que la mayoría de alumnos, por mucho que se pusieran en huelga, iban a estar en sus casas durmiendo. Entonces lo que decidió es, en lugar de dar las 6 horas de huelga, decidió tener 3 horas de huelga solo. Las 3 primeras horas darlas de clase y luego otras 3 horas ya poder salir a manifestarse y todo eso. Impensable eso. Sí. Solamente 3 horas es... Ya acabemos las primeras 3 horas que nos permitieron hacer pancartas, poner frases en folios, pero... Sí, además he de decir que al no ser trabajadores no tenemos derecho a huelga como tal, pero la llamamos manifestación o huelga estudiantil o derecho a jornada de inasistencia. Y fui yo el que me encargué de hablar con dirección y jefatura de estudios. Hicimos una asamblea porque pedí que reunieran a todos los delegados de los cursos. Y entonces ahí estuvimos y estipulamos, entre comillas, porque no lo debatimos y no lo concluimos. Y el jefe de estudios le debió de comunicar a dirección de eso, que las 3 primeras horas serían lectivas y las tres últimas no lectivas. Y eso es impensable, porque si tenemos derecho a manifestarnos, podemos hacerlo durante el tiempo que creamos necesario. ¿Y al final cómo transcurrió? ¿Al final qué ocurrió? Pues al final me tuve que aceptar los
las estipulaciones que pusieron, y entonces pedí permiso a dirección de que, ya que los chavales de primero y segundo de ESO no tienen derecho a ejercer huelga como tal, les pedí permiso para que me echaran un cable y hicieran unos carteles y todo eso. Pese a todo, me gustaría añadir que muchos profesores al principio, cuando íbamos a manifestarnos con todo lo que habíamos organizado por la mañana, nos encontramos que muchos profesores no estaban informados de absolutamente nada y nos dijeron que sus alumnos tenían que dar clase obligadamente. Sí. Así vimos que nadie había dicho nada, nadie le había comunicado nada a ciertos profesores, o ciertos profesores no se habían enterado de lo que iba a suceder ese día. O sea, Javier, ¿tuvisteis algún problema en el caso de que os dijera un profesor: es que tengo, por ejemplo, un examen con estos alumnos y no se pueden ir porque lo suspenderé? Problemas de ese tipo no tuvimos, pero en algún caso sí que nos dijo un profesor: no, mis alumnos tienen que dar clase, y nosotros intentamos decirles que estaban convocados a huelga porque no eran alumnos de primero y segundo de la ESO, que no tienen ningún derecho a manifestarse, sino que ya eran alumnos de tercero, cuarto e incluso de primero de bachillerato. ¿Y tú qué opinas, Saúl? Cuando nosotros estábamos en cuarto de la ESO, primero de la ESO, en el Instituto IEF Valle del Huecha de Mayén, no nos informaban de cada huelga que había y no nos interesaban por cortarnos las huelgas que había ni nada. Estamos desinformados de lo que ocurría. Eso da que pensar de la opinión y el poder que tiene ahora la dirección de los centros. Sí, porque además yo en cuanto fui informado de la huelga, puse en manos y estuve hablando con el director, con el que llegué al acuerdo de que solo podríamos colaborar con los alumnos de primero y de segundo a partir del del primer recreo, perdón. Y entonces le pedí horarios sobre profesores y demás para tenerlos avisados, y en un principio casi me ponía pegas, casi le costaba darme los horarios. Tuve que seguirlo durante 15 minutos, 20 minutos constantemente, para que al cabo de 2 horas, después de 2 clases, tuviese que ir otra vez a buscarlo, ir a secretaría y finalmente darme todos los horarios. O sea, que vimos que a pesar de que esta huelga al final tuvo éxito y que se pudo realizar, hubo percances y que hubo obstáculos a la hora de realizarlo. ¿Alguno en especial de poder decir: nos complicó la vida hasta tal punto que no podíamos? O al contrario, decir, hubo un profesor que nos realizó el escrito, que nos dijo adelante, hizo por ellos, algo que destacar ante todas estas adversidades. Sí, bueno, en principio nada muy importante, salvo alguna excepción. Por ejemplo, en una preasamblea, yo anticipadamente pedí permiso para que me dejaran a los alumnos de primero y segundo de ESO durante la tercera hora, y entonces mientras yo estaba haciendo unos preparativos, vinieron unos delegados y me avisaron, me dijeron: Adrián, que es que hay un profesor por los pasillos diciendo a los alumnos que tienen que volver a sus clases y tal. Entonces yo personalmente fui a hablar con los profesores, y en el caso que no sé si lo ha dicho Javier o Alejandro o Saúl, que era de esos profesores que no tenían conocimiento de la huelga y todo eso. Pero en principio no había muchos, a no ser, a lo mejor mis compañeros... Sí, no sé, hubo algunos profesores que sí que pusieron de su parte. Por ejemplo, nosotros, como fue algo rápido, no teníamos demasiados medios para desarrollar y hacer algunas pancartas y demás, pero nuestra profesora de dibujo, por ejemplo, nos prestó material, nos prestó unas cuantas cartulinas, que también hay que agradecerlo. Otros profesores nos dieron ideas y demás. Hubo 2 profesoras que nos acompañaron al campo del toro, donde estuvimos ahí organizados un tiempo. La participación se agradeció mucho, sí. Vemos que fue también un poco una huelga un poco inesperada, fue un poco in extremis a la hora de prepararla, ¿no? Sí, en su conjunto. Nos pilló con poco tiempo y... Yo me acuerdo, no obstante, también en la que tuvimos nosotros, la cosa transcurrió en una semana, pero fue algo un poco también a prisa, por decirlo de alguna manera. Porque me acuerdo que el último día yo tenía constancia de que había huelga, de que se iba a hacer una huelga, pero claro, una huelga implica que no vayas a tu lugar de trabajo. Nosotros somos estudiantes, yo lo considero un trabajo el estudiar, que aunque no esté remunerado, más tengamos que pagar por ello.
Pero sí que es verdad que una huelga no tiene por qué implicar luego una manifestación. Y es lo que parece que aquí es lo que faltó, lo que fue un poco inesperado, como en la nuestra. Yo sí que me acuerdo que el día de antes de hacer nuestra manifestación, nuestra huelga, hice un discurso con unos compañeros que habían preparado todo, que me pidieron a mí que hablaba un poquito mejor, etcétera, que expusiera un poco los argumentos. Me gustaría saber si vosotros también hicisteis ese trabajo de fondo de explicar qué ocurrió, de ir por las clases y decir, por favor, de concienciar a la gente sobre qué aportaba esa huelga y esa manifestación. Pues sí, en principio, aparte fui yo el que promovió, digamos, entre comillas, con el apoyo de todos mis compañeros y mi profesorado, el que promovió por las clases esto de la huelga, porque a los chavales nadie les dice nada. Y ¿con cuánta antelación? Pues 3 días podría ser. 3 días, porque si la huelga nos pilló en un jueves 20 de noviembre y yo me enteré de la huelga el domingo tarde, pues de lunes hasta jueves pues preparamos la huelga. Entonces lo que con el permiso del profesorado, pues pasé clase por clase y empecé a concienciar a los alumnos del IES Juan de la Nuza. Les explicaba sus derechos, lo que perdían, lo que ganaban, etc. ¿Tú qué nos querías comentar, Saúl? Dar las gracias primero a Adrián por informarnos a todos, porque ya que no teníamos ni idea de que había huelga. Bueno, teníamos la idea, pero no sabíamos que se iba a hacer algo. Y el mismo día de la huelga, el jueves creo que era, empecemos a hacer carteles, a bajar a las clases, a informar de 2 en 2, íbamos informando cada clase de lo que tenían que hacer, frases para que pusieran los carteles y eso. Bueno, coméntanos, Alejandro, tu opinión. También cabe darle las gracias a nuestros compañeros de la CEPA y que vinieron a dar una charla en uno de los recreos, Alberto La Justicia y Carlos García, y que nos estuvieron informando durante el recreo sobre los problemas que tenía la LOMCE, sobre ciertos temas que nos afectarían a nosotros próximamente, sobre todo a los alumnos de segundo de bachillerato, y sobre el aumento del precio de las tasas, todo esto, y cabe agradecer su colaboración con nosotros. Para terminar ya este comienzo o esta forma de elaboración de la huelga y de la manifestación que prosiguió, me gustaría que comentarais para nuestro público, que puede ser que muchos de ellos sean un poco más mayores y que no sepan de él, o que sean muy jóvenes y tampoco sepan de él, que me expliquéis un poco, ya que tenemos tanta afluencia como Radio Televisión Española y tengo presiones por parte de mi amigo Alberto. Somos un medio muy potente de información. Que nos comentaréis un poco qué es esto de CEPA. Creo que esa pregunta puedo responder yo mejor, ya que he estado en la asamblea de CEPA trabajando y ellos aún no han estado en CEPA, porque CEPA no está organizada aquí en la comarca de Borja. Como tú sabrás, CEPA es uno de los tantos sindicatos de estudiantes que hay en Zaragoza. CEPA es el colectivo de estudiantes progresistas de Aragón, y el trabajo de CEPA y de todo sindicato, a fin de cuentas, es ayudar a los trabajadores o estudiantes. En este caso, ayudar a los estudiantes. ¿Cómo se puede ayudar al estudiante de la universidad? Asesorándole, todo el asesoramiento que necesite de la universidad, reivindicaciones. Tú tienes un problema en la universidad, acudes al profesorado, el profesorado o la misma universidad te ignora, es el sindicato el que se moviliza y te ayuda. Bueno, el caso más importante en la Universidad de Zaragoza es el deterioro de la Facultad de Filosofía y Letras. Es un tema por el que los sindicatos se han estado movilizando durante muchísimos años, y creo que tú, Jonathan, que tú estás en Derecho y tienes una universidad de... Bueno, pero lo demás nos jodemos. No, yo he estado en la universidad, yo he estado en la Facultad de Filosofía y Letras, y tienes que mirar al techo, no te va a caer un cascote en la cabeza. Tienes una serie de problemas que se llevan reivindicando, y bueno, tú creo que conocerás mejor que nadie. Yo ahora mismo no estoy en la facultad allí, pero tú estás. Dime, ¿qué? Yo tengo la fortuna o la desgracia de estar en la comisión de evaluación de la Facultad de Derecho, y la verdad es que es verdad que
Interfacultades y la Facultad de Filosofía y Letras está muy deteriorada. También quiero sumarme a esta protesta de deterioro, porque la Universidad de Zaragoza también tuvo un derrumbamiento de suelo en su parte vieja. Y bueno, hablaremos más tarde de esto de la universidad, que va a ser vuestro futuro, espero. Y quiero que prosigamos, darle las gracias a CEPA también por este asesoramiento y promover y incitar a las demás agrupaciones, a otros colectivos de estudiantes y sindicatos de estudiantes que formen parte y que ayuden a que haya una institución y una concentración por parte de estudiantil más fuerte. Jonathan, además de participar en el consejo como en este momento, ¿tú estás en algún sindicato o apoyas de alguna de estas formas alguna reivindicación en la universidad? Es una pregunta, es que no lo conozco, simplemente es curiosidad, ¿eh? A ver, se me está convirtiendo un poco esto en... No, es una pregunta, simplemente ya pasamos al tema porque la entrevista estamos haciendo La verdad es que solamente formo parte de la comisión de evaluación y no formo parte de ningún sindicato. No estoy metido dentro de ningún sindicato. Si quieres que te dé mi opinión personal del por qué... No, para nada. Yo creo que deberíamos ya dejar a los chicos que nos sigan contando todo este tema. Pero yo creo que antes vamos a hacer una pausa musical antes de seguir con este tema. Vamos a dedicar con una canción como un grupo que es Banda Basotti con su canción Stalingrado. Y vamos a descansar un poco de este debate porque creo que estamos ya bastante cansados, llevamos media hora. Y ya sacaremos las conclusiones a la vuelta, ¿vale? Pues vamos allá.
Esto era Banda Basotti con la canción Stalingrado. Y ahora vamos con otro clásico que es Eina, con Lestat y la Revolución. Plorarem mai més, ja prou de llepar-nos les ferides pels cops de la vida en mans errors, convertits en temors. Han mort utopies, busquem altres vies, som fills d'aquells carrers on han mort tants obrers, deixant d'herència la seva experiència, preocupats on van ser derrotats. No repetirem la història, ara viurem la glòria. Sempre qui fa la feina no té les eines que donen treball. No tenim res més que les ferides, les nostres mans són el nostre capital. Tot el que hem après guia pels obrers, Marx, Engels, Lenin, Karl Marx, Engels, Lenin, si l'estat és eina de combat, no pararem fins destruir-lo i cridarem victòria. Sempre qui fa la feina no té les eines que donen treball. No tenim res més que les ferides, les nostres mans són el nostre capital. El socialisme obre les portes per construir la democràcia real. Bueno, y tras estos momentos musicales y todo esto, este descanso bien merecido, llevamos media hora de debate ya. Vamos a continuar ya para cerrar el debate con una serie de puntos, ¿vale? Entonces, vamos a pasar, no sé si Jonathan está por ahí. Hola, Jonathan. Sí, buenas tardes, sigo aquí, Alberto. Mierda. Bueno, pues nada, estás. Bueno, pues ahí te dejo. Bueno, me gustaría comentaros, ya que hemos hecho aquí una presentación de cómo se organizó, cómo se protagonizó. Bueno, sí, una ronda de opinión sobre cómo se desarrolló, ¿vale? ¿Qué conclusión sacáis de qué pasó en esa huelga y en esa manifestación? Por favor, ¿puedes empezar tú, Adrián? Sí, claro. Pues en primer lugar, pues agradecer al profesorado, como he comentado antes ya, por su apoyo, y que la conclusión es que no hay que quedarse en casa, que la sociedad en la que actualmente vivimos, los estudiantes, no sé por qué, han creado un hábito de que cada vez que se promueve una huelga o cada vez se promueve una manifestación, empiezan, ¡ah, qué bien! Vamos a quedarnos durmiendo en casa. Eso es lo que hay que evitar. Y con manifestaciones como esta, o con charlas de la CEPA también, pues
de una manera concienciamos a la gente de que no hay que hacer eso y que hay que salir de casa y que por muy poco que hagas ya es algo y ya se deja notar. Adrián, ¿éxito o fracaso? Éxito. Gracias. ¿Tu opinión, Saúl? En mi opinión, la huelga, asistimos bastante pocas personas, pero he oído de gente que la próxima vez se apuntará a la huelga y yo les digo que no dejen que la gente, que les cierren los ojos ni les tapen la boca, que salgan a la calle a protestar, a manifestarse, no se queden en casa durmiendo. ¿Tu opinión, Javier? Pues como he dicho antes y como están diciendo todos mis compañeros, primero que no es un día de quedarse en casa, que si queremos que la situación cambie tenemos que salir en la calle. Y segunda parte, lo que he estado diciendo antes, no tenemos que taparnos los ojos y decir no, esto no va con nosotros. Eso es mentira. La educación va con nosotros, irá con nuestros hijos y es así, es que no podemos decir esto no va conmigo. Es totalmente falso. Saúl, no te he preguntado, has hecho referencia a que no hubo tampoco una participación excesiva. ¿Éxito o fracaso? En parte estuvimos 20 personas o así, pero para mí un éxito, ya que en mi opinión creía que iba a asistir menos gente, pero nos esforcemos bastante y mereció la pena. ¿Y tú, Javier, éxito o fracaso? Sí, pese al poco número de personas que estuvimos, agradecer mucho la participación a aquellos profesores que nos apoyaron en todo momento, como el profesor Sergio de Filosofía, Clemente de Historia, Pilar y otros muchos. Muchas gracias por dejarnos hacer este tipo de cosas. Le damos las gracias también en nombre de los exalumnos. Alejandro, ¿tu opinión? Bueno, pues estuvimos pocas personas, pero sinceramente estuvimos más de los que yo pensaba que íbamos a estar, porque parece que al final aún se apuntó la gente, se notó que había conciencia, y lo que creo que conseguimos fue que para próximas huelgas se una más gente viendo que hay causa, que tenemos por qué luchar, que podemos conseguir algo. Y entre un número grande de alumnos, juntándonos entre todos los institutos, persona a persona, cada persona importa, podremos conseguir cambiar las cosas. Totalmente de acuerdo, sí. Con todas estas conclusiones, da la sensación de que estáis un poco inválidos, por decirlo de alguna manera, a la hora de intentar reaccionar o de quejaros, más bien dicho, de poder decir, no, mire, esto se puede hacer de esta manera mejor. Yo quiero dar mi opinión sobre cómo podríamos mejorar nuestro estudio. Veo que habéis necesitado la fuerza de un sindicato estudiantil, en este caso CEPA. Podría haber sido otro, todos tienen su ideología, su partido, etcétera. Pero, en mi opinión, creo que, os pregunto, ¿creéis razonable que se creara una institución o un organismo dentro del propio centro para que todas estas opiniones, todas estas quejas, todas estas nuevas medidas para mejorar el entorno estudiantil se pudieran llevar a fondo, que se pudiera directamente mediante este organismo poder presentar un escrito ante una institución algo más alta, algo más que fuera, vamos, en teoría, que pudiera tener nombre y que pudiera tener una relevancia. Claro, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, porque aún encima nos evitaría mucho esfuerzo, porque al ser una huelga en la que nadie tenía conocimiento de ella, pues fue muy costoso el ir clase por clase, porque es un instituto formado por 500 alumnos como mínimo, y es costoso y gracias, menos mal que mis alumnos me apoyaron, mis compañeros, perdón, y fue costoso por eso, entonces estoy totalmente de acuerdo contigo. Saúl, organismo. Yo creo que lo que hicieron era necesario porque hay gente que se queda en casa a dormir, pero tienen parte porque no saben contra lo que van a luchar, contra lo que se ponen en huelga. Necesitamos que nos den más charlas de gente así para que la gente se conciencie. Javier, organismo. Yo pienso que los que estamos aquí presentes haremos todo lo posible para que se cree un organismo
de estas características, también deberíamos pedir que se hicieran charlas que no fueran optativas, sino que se convocara a gran parte del instituto que tiene el derecho a huelga para concienciarles de que hay estas reformas y se pueden hacer estas cosas para evitarlo. Alejandro, organismo. Bueno, sí, la verdad que sí que estaría bien un organismo en el instituto al que transmitirle las quejas de los alumnos y que pueda colaborar con profesorado y director para tomar medidas y demás. Lo que es verdad que, como hemos dicho antes, que al tomar el director tanto poder en un instituto, quizá en este momento quedaría un poco obsoleto, digamos, ¿no? Digamos que no tendría mucha importancia, pero nunca hay que tirar la toalla. Eso es. Hay que intentarlo, habrá que intentarlo, hay que crear algo para que vean que apretamos, que estamos ahí, que no paramos. Y sobre todo perdona que te corte, sobre todo que la gente que dice, si es que si hago huelga y solo soy una persona o somos dos o somos 4 gatos, no vamos a conseguir nada. No, eso es lo que hay que eliminar de la mente. Hay que concienciarnos de que, aunque seamos 1 o seamos 2, si trabajamos entre esos 2 o uno solo, se consigue mucho, eso es lo que hay que conseguir. Exactamente, entre 2 personas ya te puedes dejar ver manifestándote y demostrar al resto, y así haces que la gente se anime a ti. Yo voy a intervenir también porque me estoy entendiendo un poco así las palabras de Jonathan y me está llamando la atención. O sea, cuando Jonathan habla de organismo, yo entiendo un colectivo estudiantil, ¿no? O sea, yo entiendo que estás diciendo de la creación de un organismo que fuese un regulador, un movimiento estudiantil y que se sumase a la red de colectivos estudiantiles que existen en España, como es Estudiantes en Movimiento. No sé si lo conoces. Estudiantes en Movimiento son todos los movimientos estudiantiles organizados a nivel estatal. La verdad es que buscaría algo un poco más institucional, algo un poco más, por decirlo de una manera, que no fuera tan voluntario, sino que fuera algo un poco más obligatorio, por decirlo de alguna manera. Muchos profesores y algún que otro director me comentaría que este organismo del que hablamos y el que estamos todos de acuerdo que se debería crear, ya está creado, porque hay una especie de comisión entre los delegados de cada una de las aulas. Pero claro, yo en su día tuve que contestarle que un alumno de primero de la ESO probablemente no tendría la misma vocación y la misma... En realidad lo que buscaría sería un organismo de representación del estudiante directo, que fuera elegido por los propios estudiantes, digamos como una comisión en la que estuvieran pues las cabezas del propio alumnado. Te respondo, Alberto. Has dicho una cosa que me ha escandalizado. Obligatorio. O sea, no puedes obligar a nadie a hacer de una forma voluntaria, o sea, algo altruista como es participar en un colectivo estudiantil. O sea, yo pienso, o un colectivo estudiantil o ese organismo del que hablas. Yo cuando hablas de esto y cuando hablas de deberías de formar un organismo en el IES Juan de la Nuza, yo veo una solución mejor. Yo vería formar un colectivo estudiantil que se articulase a través de las redes de estudiantes que existen en España y que se sostuviese sobre el apoyo de otros tantos estudiantes que conforman esa red. Que necesitan una charla, necesitan formación, necesitan el apoyo, van a servirse del apoyo de otros estudiantes. No tenemos que subyugarnos al poder de quien organizase esa asamblea del instituto. O sea, una asamblea yo la veo que la tienen que formar los estudiantes, no tienen que estar los profesores ni tienen que estar los padres. Lo que hablas es un consejo escolar que tuviese una representación de alumnos del instituto. Eso ya existe. Eso es institucional. Yo estoy hablando de un modo más asambleario y un modo más colectivo. O sea, no tiene que ser CEPA, pero por ejemplo, un colectivo de CEPA en el IES Juan de la Nuza, ¿cómo se articularía? Tendría el apoyo de todas las redes de estudiantes de España. Se servirían, si surge algo, como es la LONCE, se movilizaría a través de esa red y llegaría hasta el IES Juan de la Nuza. De un modo más institucional lo que te estás tragando es la LONCE, porque la institucionalidad viene... O sea, la LONCE nos la está imponiendo el gobierno de España. No sé, yo desde aquí quiero hacer una mención a que el legislador tome participación en esto y cree un organismo, una asociación, por decirlo de alguna manera, que incitara a que el alumnado dirigiera un poco y tuviera presencia tanto en el director como en el consejo escolar.
Esa presencia ya la tiene el alumnado en el consejo escolar. Lo que hablamos es un organismo a través del que se articulen únicamente los estudiantes. No además el resto de participantes del instituto, como pueden ser profesores, madres, padres o director. Estamos hablando de un organismo, un colectivo, que es la palabra, que organice a los estudiantes y los organice en la lucha por la conquista de sus derechos, como son la educación pública, laica y de calidad. Bueno, nuestros invitados tendrán que decidir qué modelo quieren seguir. Vamos a proseguir. Sí, que nos vamos a enredar en una batalla dialéctica bastante enrevesada. Vamos a seguir con el programa. Cuánto amor. Bueno, ya hemos dicho un poco las conclusiones que hemos sacado. Este posible desarrollo o iniciación para que se pueda convertir en algo más. Pero ahora me gustaría hablar un poco más generalizado, un poco más de cómo veis vosotros vuestro futuro, cómo veis vosotros vuestra educación, vuestra salida de cara a la LOMCE y de cara a vuestra vida universitaria, a vuestra actividad universitaria futura. Perdón que os corte otra vez, pero creo que esta es la última pregunta que vamos a tener durante el debate. Y ya sacaremos una conclusión rápida de eso, ¿vale? Vale, creo que es algo importante y que para finalizar el programa deberá ser es instructivo. Vale, pues en mi opinión, lo que quiere conseguir el gobierno de Mariano Rajoy con esta nueva reforma educativa es como controlar futuras generaciones, hacerlas más manejables para que se puedan subyugar, como ha dicho antes Alberto, a la política que ellos siguen. Y es lo que hay que evitar. Si conseguimos que la gente se movilice, la gente se conciencie, la gente, pues si se moviliza y sale a la calle, podemos cambiar muchas cosas como esta. Entonces, el gobierno, si ven que el pueblo no acepta lo que él impone, pues deberían echar marcha atrás. ¿Tu opinión, Saúl? Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Adrián y añadir que por ejemplo, necesitamos que la gente salga a la calle a protestar contra el gobierno que nos está intentando inculcar y adoctrinar, por una manera de decirlo, sus ideas, ¿sabes? Nosotros tenemos un derecho a su supuesta libertad de expresión, a no ser manipulados. Hay que quitarse esa venda y la mordaza que nos impide hablar. ¿Qué opinas tú, Alejandro? Pues yo lo que creo que están consiguiendo o quieren conseguir con estas nuevas reformas educativas es remarcar más las diferencias entre clases, ¿no? Lo que sería la educación para el que tiene dinero, básicamente. El que no tiene dinero difícilmente con estas medidas va a poder pagarse una carrera, unos estudios o incluso un módulo superior. Y entonces esta situación no puede hacer más que traernos problemas poco a poco hasta llegar a echarnos años y años atrás a una sociedad clasista totalmente. Javier, ¿tu opinión? A mí me gustaría complementar la opinión de Alejandro diciendo que básicamente se está incitando a la competitividad total, es decir, el que pueda lo hará y el que no se quedará atrás, totalmente atrás. Y básicamente es eso, es que se incita a la competitividad masiva. Yo, para finalizar, quiero daros las gracias por haber participado. Me gustaría acentuar en vuestras opiniones, sobre todo en vuestras afirmaciones y vuestras reivindicaciones a la hora de, reclamar que las aulas tengan menos alumnado, o no es que haya menos alumnado, sino que haya más clases para que el alumnado esté mejor repartido, o sea, una mejora de la calidad, por decirlo de una manera más simple. Y el tema de las tasas. El tema de las tasas me parece algo muy importante. 45.000 universitarios este año han dejado sus carreras porque no tenían dinero con qué pagarlas. Con lo cual creo que son dos aspectos fundamentales para que en este país pueda optar todo el mundo a tener una educación libre, de calidad.
Por último, daros las gracias. Gracias, Adrián. A vosotros por grabarnos. Gracias, Saúl. Muchas gracias por darnos la oportunidad de venir aquí a expresarnos. Gracias, Javier. Gracias a vosotros por poder estar aquí esta tarde. Gracias, Alejandro. Muchas gracias también a vosotros. Por último, me gustaría decir un último eslogan que es: menos religión, más música. Totalmente de acuerdo por una vez en esta tarde con Jonathan Lázaro. Bueno, pues dado por cerrado el debate en la mesa. Uy, parece que Jonathan quiere decir algo, qué raro. Sí, me gustaría animar y dar mucha suerte a mi amigo Cabrejas y a mi amigo Charlie, que seguramente estarán dando una conferencia magnífica. Y por último, animar a todos los radioyentes a que mañana en Cortes, a las 10 de la noche, asistan al concierto de jazz del quinteto Huecha Brass. Estoy deseando oíros. ¿Algo más? Sí, yo quería aportar una cosa más. Simplemente agradecer el apoyo del profesorado de Juan de la Nuza, en especial de Pilar Gracia, que aportó el medio del periódico por el cual enviamos un artículo que nos publicarán la semana que viene, y también al profesor Sergio de Filosofía, que nos publicó unas fotos y una crónica en la página de Arainfo. Le damos las gracias a Sergio y a Pilar. Muchas gracias. Les damos las gracias a ellos y les damos las gracias a vosotros por venir aquí.